Casi las 6 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, en nuestro estudio, el señor Peter Lanzani. Fuerte el aplauso para él. Vamos, Peter. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, Peter. Tener la deferencia. ¿En qué andás? Bueno, ahora en breve por reestrenar una obra de teatro que vengo haciendo hace unos años. Siempre me tomo unos tiempos entre reposición y reposición, pero es El Emperador Gint, es una obra de Ibsen, está adaptada el Per Gint a 15 personajes y es un unipersonal con pianista en vivo de Jasmine Kendikian que toca música de Grieg. Y vos le das a los 15. Y yo le doy a los 15 ahí, esquizofrenia pura. Ajá. Muy divertido, la verdad. Es un gran ejercicio para poner el cuerpo un poco en movimiento, reencontrarse un poco con el público también, que eso es lo que tiene el teatro. Y me encanta, es una obra preciosa con un hermoso mensaje. Es divino poder entrenar también el actor así, que hace un tiempito que venía medio parado. Pará, por ahora anuncia 2 funciones, que son el 2 y el 11 de septiembre, Teatro Broadway, las entradas en plateanet.com. ¿Por qué decís lo del mensaje de la obra? Es que tiene un lindo mensaje la obra, es una fábula, en una búsqueda del yo, del personaje principal, que es Pedro Gint, que lo atravieso en adolescencia, madurez y vejez. Y bueno, no quiero spoilear el final, pero tiene un mensaje muy lindo sobre los seres queridos y en dónde está de verdad el tesoro de uno, más allá de que uno siempre trata de buscarlo en lugares banales, pero está más cerca de lo que creemos. Siempre estamos hablando de lo mismo igual, ¿viste? Siempre. Hay que ver cómo lo contamos. Exactamente. Sí, pero siempre. Es un poco lo lindo que tiene justo esta apuesta y esta adaptación, que esta es una obra que hizo Franklin Caicedo, un actor chileno, con Lito Cruz, dirigido por Lito, hace unos años ya, y bueno, Julio Pano, que es el director, me acercó el texto y nos embarcamos en esta locura hace ya un tiempo, te diría. Creo que vamos como 4 o 5 temporadas. Y te dan ganas de volver siempre. Y siempre, ¿viste? Porque aparte es una obra que a mí el teatro me sirve mucho para entrenar, para desoxidarme un poquito y ponerme en movimiento, y justo esta es una obra que te sienta de pe a pa, porque te pone ahí en el lugar donde tenés que estar, y nada, es exigentísima. Y nada, es un lindo texto como para interpretar. Y entre reposición y reposición tenés que repasar como queda una base y tenés que repasar o con otras cosas se te va y tenés que entrenar de cero o aprenderte la letra. No, mira, te diría que uno siempre se asusta porque es muchísima letra, pero ahora que estoy volviendo al texto de a poco, empiezo a leer y las cookies vuelven a aparecer. Claro. Lo que sí tiene es que, nada, creo que la última vez que la hice fue hace como 2 años y no soy el mismo que hace 2 años, entonces a medida que lo vas leyendo y te encontrás con otro texto, bueno, quizás lo decías de una manera, es, ok, acá puedo empujarlo un poco más de este lado, y nada, la interpretación va a cambiar porque yo no soy el mismo. Claro. Y creo que el juego de la obra es eso, ¿no? Más allá de saber cuáles son las escenas, para dónde vas, para dónde venís y toda la bola, es entrar en ese vorágine, ese huracán de personaje que es, vamos para adelante y vemos qué sucede y tratemos de encontrarlo con la verdad. ¿Qué te gusta de trabajar solo en el teatro? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno y lo malo, porque lo bueno es... Empecemos por lo bueno. Y lo bueno es que es difícil, no sé si hay algo particularmente bueno. El desafío quizás de uno exponerse a tratar de decir ese texto y contar la obra solo es interesante. Si bien tengo una pianista en vivo, no me puedo ayudar de ninguna manera porque no me puede tirar los pies, pero te va acompañándola con la música y vos sabés si te estás quedando. Por lo menos. Y si te estás quedando de texto, te tira para adelante o te tira para abajo si te estás pasando, porque ella también la siente la obra de alguna manera u otra. Claro. Y eso es lindo, estar ahí con tus demonios es una especie de terapia alternativa, te diría. Y es más fácil después lo que es la logística, decir, bueno, hago tantas funciones. Sin duda. Esa dictadura está buena. Esa dictadura es bárbara. Porque en un elenco grande hay que negociar. Y es más difícil, ¿viste? Por eso también me cuesta quizás reponer o hacer obras nuevas, que necesitas el tiempo y necesitas saber que si vas a montar un monstruo con otras personas, bueno, sabes que por lo menos si la estrenás tenés que estar 4 meses, ¿viste? Una cosa así. Entonces es como, bueno, yo que tengo tiempos medio tiranos y ahora para fin de año no llego a armar algo nuevo. El año que viene posiblemente tengo una película, no sé cuándo termino, qué exigencia me va a llevar. Entonces se complica un poco más. Y este es un caballito de batalla que es
4 pallets, la pianista, si está de acuerdo, vamos todos a Borderó y la peleamos ahí. Cuchillo entre los dientes y vemos. Si vienen 10 personas, son 10 personas. Claro. No, se llena. Se va a llenar. Esperemos. Por ahora 2 funciones, anuncia Peter Lanzani, 2 y 11 de septiembre, plateanet.com. Explícale a alguien que no sepa nada de teatro qué es lo que hace un director y qué es lo que tiene que hacer el actor ante el director. ¿Qué se puede explicar? No, si se puede explicar, es difícil. Justo particularmente con Julio tenemos Julio Pano. Como una relación muy particular. Nosotros en este caso no es que es la primera vez que montamos la obra, entonces ya hay muchas cosas que ya sabemos, es cuestión de mandarse unos mensajes y plum, vamos a armar la escenografía así, y una semana antes de estrenar, seteo de luces, que tiene unas luces increíbles, y ir pasando la obra hasta el hartazgo. Pero bueno, el trabajo que se hace, entiendo yo, porque no tengo mucha experiencia como director, es releer varias veces la obra, entenderla, saber por qué querés montar los cuadros de la manera que los querés montar, de qué manera lo querés iluminar, si tenés un director que aparte haga la iluminación, las luces, y después ir trabajando con el actor. El trabajo es, bueno, desde sus sensaciones, qué le puede aportar a la pieza y desde dónde, cuando hay una disidencia con el director, bueno, tratar de empatar al medio porque es un trabajo en equipo. Claro. Y ahí el director desde afuera, cómo te va corrigiendo en base a cómo vos te vas explayando en los textos y tratar de llegar a un puerto que es contar la historia. Justo en este caso no es una obra escrita por nosotros que quizás tiene esa complejidad de que nada, es una pieza que no está probada y tenés que ver por dónde se te va más, por dónde se te va menos. Entonces el Peer Gynt de Ibsen está adaptado, pero ya sabés cómo funciona y es, no te digo que más sencillo porque los clásicos no son fáciles, pero bueno, sabés que la obra funciona, sabés dónde tiene los punch y dónde tenés que apretar y dónde tenés que más o menos contar una historia. Perdón. No. Debe ser también un desafío grande agarrar un texto que pertenece a otra época y cambió mucho la época y hacerlo aceptable, porque por ahí hoy, si lo arrancás con ese ritmo, se te va a la mitad de la gente, pero no porque esté mal lo que estás haciendo. No, completamente. Justo particularmente a diferencia quizás de un Shakespeare, que es un poco lejano, pero un poco más cercano, porque justo Ibsen el Peer Gynt es una fábula de un pibe, como que te diga, de un pueblo que se va a recorrer el mundo con aspiraciones a convertirse el emperador de la existencia humana. Y el estar adaptado a un unipersonal y vos hacer todos los personajes, en esa fábula entras en un mundillo más de ensoñación, en donde es un poco más sencillo, creo yo, atraer al público y que la obra no te quede tan lejana. Porque nada, desde que arranca la obra, en nuestra versión por lo menos, y ya hiciste en 5 minutos 4 personajes, decís, ok, ya entendí el código, vine a ver esto, corta. Y ser dirigido en cine, ahí que se te hace la pregunta del director, de cómo es la relación con el director, ¿en cine cambia mucho? Lo que tiene el cine es que quizás es un poco más intelectual desde la hora de la previa, porque lo que tiene el cine es que vos en una previa te juntás a charlar sobre un guión y a ver las escenas. Cambia muchísimo cuando tenés un director que es autor. No sé, el ejemplo de Santiago Mitre, que escribe sus películas con Mariano Ginás. Vos ya lees una película, como me pasó con 1985, y es clarísimo lo que tenés que hacer. No hace falta por momentos ni cambiarle una coma. Salvo que, bueno, a medida que te vas metiendo con el personaje, empezar a prepararlo con reuniones con él, lecturas y todo, quizás hay cosas que podés proponer como para darle otros colores, pero vos al set tenés que llegar con la letra sabida, los colores de punta a punta de dónde podés jugar el personaje. Y laburar. Y a laburar, ¿viste? Porque todo lo que hagas una pregunta existencial allá, perdés 2 horas de debate y de charla, y 2 horas son $100.000. ¿Y te ves ahí? ¿Te ves ahí en una escena? A mí no me gusta mirarme. Te dicen hecha, ya está. Hecha, sí, a lo sumo, si no la sentí, che, me das una más, pero prefiero confiar en lo que me está pasando y ser receptor. A mí me gusta estudiar bien el personaje
y saber qué rango tengo para moverme. Interpreto la escena en donde yo sé que la estuve ensayando y practicando. Sí. Si después quiero ir un poco más allá, tengo el registro para moverme, para arriba o para abajo. Y confío en lo que me va diciendo mi capitán, que es el director. Y además el director después lo define en la isla de edición también. Es que pasa por tres, Hitchcock decía que son 3 formas de escribir un guión. O sea, el guión propiamente dicho, el rodaje y después la edición. Pueden hacer lo que quieran. Entonces yo quizás me gustó la toma 2 y 8 y ellos eligieron la 13 y la 7. Una escena que no fue. O te dijeron que grabaron y ni la grabaron. Y ni la grabaron, pero bueno, ya fue, ya está. Claro, en el cine sos una herramienta para el director. Total. Y sí, que igual es un engranaje importantísimo, pero bueno, son dinámicas similares, pero son deportes similares, pero se juega distinto. Se juega distinto. Se juega distinto. Después el teatro estás ahí y te subís a la escena. La respuesta inmediata del público. La respuesta inmediata, y si no llegaste al tono que querías llegar en la escena, que después hace repercusión en, no sé, 8 escenas más adelante, bueno, tenés que remarla de otra manera y llegar para que se cuente en la otra escena, entonces estás solito ahí. Si tenés un compañero, bueno, te puede ayudar a zafar, pero igual, la emoción pasa en uno, no en el otro. Claro. Qué bronca, cuando la cagaste un poquito. Y, viste, estás ahí, es como, bueno, pero eso es lo lindo también que tiene el teatro, tener revancha el otro día. Con Peter Lanzani estamos. Peter, contanos de la película de Luca Prodan. Estamos en eso. Se está haciendo un poco más largo de lo que pensamos. Nada, los tiempos de cine... Yo siempre estuve acostumbrado a estar del otro lado, en donde te llaman y te dicen, che, ya tenemos toda la guita, vamos a filmar en febrero. Perfecto, dale, pasame el guión y lo estudio. Nada, ahora que es algo que lo estamos llevando nosotros a pulmón con Martín Fisner. ¿Estás produciendo? Escribimos juntos, vamos a dirigirla juntos y nada, sí, de alguna manera u otra estamos produciendo juntos porque estamos moviéndola nosotros. Titánico, el cine es titánico. Es titánico y es difícil conseguir plata, no solamente acá, también afuera, en Italia nos está costando. Es una peli para hacer una ópera prima bastante compleja. ¿Por qué? Bueno, porque es lo menos plataforma que te puedas llegar a imaginar. Pero es un personaje rico. Es un personaje riquísimo, pero bueno, nada, es compleja. Nosotros queremos filmar en Italia, queremos filmar en Inglaterra. Es una peli un poco más cara de lo que quizás en una ópera prima no aspirás a hacer algo carísimo. La apuesta que nosotros estamos haciendo es un poco más cara. No te digo que es carísimo, pero es caro. A agarrar una historia, no sé, como si agarrases a Luca tras la sierra y bueno, te llevas por ahí. Claro. Y nada, narrás la historia de esa manera, ¿no? Nosotros quisimos ir un poco antes, de hecho, a lo que fueron su formación más como persona que como músico. Los fines de los 60 en Italia, los 70 en Inglaterra y bueno, atisbos de Luca tras la sierra. Pará, y contame cómo escriben el guión. ¿Dónde estudiaste la vida de Luca? ¿Tu vínculo con Sumo? Fuimos estudiando de a poco, ¿viste? Nos fuimos reuniendo con personas también que lo conocieron o allegados a él. Estuvimos en Londres también con el Colo, con Martín Fisner, de 2 meses. Yo después me fui a Roma. Fui conociendo ahí un par de personajes. Teníamos una premisa también muy clara, que es que no buscábamos hacer una película que narre exactamente cómo fue la historia hecha y derecha sino ponerle una especie de código y de tono que se nota ya desde las primeras escenas de la película, no por hacer cualquier cosa, sino es imposible narrar exactamente lo que sucedió. Queríamos entender una atmósfera, entender un color de un personaje y de ahí ver cómo se relacionaba con las personas y con los contextos, ¿no?, socioeconómicos también que pasaban en la Italia del fin de los 60, la Inglaterra de los 70, toda la música que curtió él con sus allegados y llegar acá y de repente decir, bueno, vamos a hacer un disco en Porta Studio y sacó Time Fade Low, que para mí es de lo mejor del disco de Luca, pero por escándalo. A veces no dimensionamos eso, que se vino del otro lado del mundo. El otro lado del mundo. Terminó siendo un personaje mítico acá, es increíble, ¿no? Y llegó y, si bien tenía mucha cultura inglesa, como buen tano, ¿viste? A nosotros nos pasa también. Te vas para Italia y, no sé, a las 2 semanas decís, si no venimos de acá, pega el palo, ¿viste? O sea, tras a Nápoli manejan
Sí, ¿no? sí, Puteándose sí. por todos lados, el limón que te lo tira por la cabeza. Caminan todos rápido, son todos más abraceros, pasión de fútbol. Hay un algo ahí que nos identifica muchísimo. Y yendo a buscar esa historia del Luca que menos conocemos, el Luca de Rob de Italia, perdón, y de Londres, ¿encontraste algo como para decir, ahora entiendo un poquito más a Luca? ¿Hay algo en la infancia que no conocemos que lo define o fue una infancia? Fue una infancia, obviamente le han pasado un montón de cosas desde el colegio en que lo han mandado, pero eso es ¿Por otro qué? punto ¿Cómo era el de colegio? vista. Y era una especie de colegio, era un colegio pupilo, no necesariamente un colegio académico al estilo Harvard, más Boy Scout te diría, y el tipo era más un tano que quería, no sé, echar la pelota con sus amigos en su barrio, ¿viste? Muy inteligente, o por lo menos eso es lo que fuimos escuchando, tenía buenas calificaciones. De todos modos, nosotros también con la película no estamos yendo a buscar un culpable del por qué Luca terminó siendo el Luca que fue, o si venía de un mandato familiar o de una manera de crianza o de los amigos o del bullying que haya recibido. Va más allá de todo eso. Es una película más de una búsqueda personal de él, siguiéndolo todo el tiempo a él y viendo sus reacciones dentro de un tipo que, a mi gusto, lo que más me gustó de él es que siempre sentí, con sus defectos y sus virtudes, que era una persona completamente libre. En su manera de responder, en su manera de ser, con su inteligencia, Sí, con su bardo, gracioso, sensible. No sé, con sus anécdotas de encontrándose con gente en la calle y siendo, viste, uno más, no sé, había un algo de sus respuestas elocuentes para la década en la que él se crió que era raro, hasta hoy, viste, de y lo rápido, imagínate. lo rápido que nos entendió a nosotros también, ¿no? Como hablaba de la sociedad argentina, cómo entendía todo, el mundo del rock nacional, increíble. Súper Sí. culto, o por lo menos eso es lo que vimos y lo que estamos tratando de narrar y jugar. Quizás te sentás a hablar con alguien que lo curtió todos los días y te dice, eso no fue así, es como, bueno, no sé. Para mí el maravilloso mundo del cine también te da la posibilidad de hacerlo espectacular. Y presentar a las personas que te identifican de esa manera, no sé. Yo me identifico mucho con un cine como el de Luis Ortega, por ejemplo, que vos ves El Ángel, y no es la biopic hecha y derecha de cómo fue Robledo Puch. Claro. Tiene su mundo del cine y su lenguaje puesto en el porqué de los planos y cómo te narra cómo el pibe está alejado de su familia bailando una canción que, viste, como, no sé, algo más que nos interprete. Por eso quizás no es tan comercialote como para que venga una super plataforma y te diga, bueno, dale, vamos. ¿Y en Inglaterra y en Italia? ¿Vas a actuar en inglés y en italiano? Esa es la idea, sí. Sí. ¿Y cómo venís? Bien, yo el inglés lo tengo, habría que hacer, viste, que de a poco le voy entrando más una pronunciación, pero sí, lo estudié toda mi vida el inglés, la matemática tenía en inglés en el colegio. Bien, ¿e italiano? Y el italiano lo estoy estudiando, hice hace poco una película, un spaghetti western de unos amigos directores, de Alessio Rio de Righi y Matteo Giopis, un spaghetti western italiano, me fui a Toscana. Y actué un poco en italiano, un poco en castellano y estuvo bien. Es un idioma, no es sencillo, parece más sencillo de lo que es. Es como el portugués, que pensamos que nos entendemos, y de pero no repente nos está diciendo la misma boludez y la gente te mira y te dice, no, man, esto no es. Es otro idioma, loco. otro idioma. Aparte tendemos a pensar que hay un inglés, un italiano, y vos decís, no existe un argentino, hay 7.000 tonos en Argentina. Es como ir a Córdoba, Jujuy. Roma, Sicilia, cada uno con su italiano. Bueno, había unos memes muy graciosos que decían, como imagínate ser inglés y estudiar castellano toda tu vida y con el primero que te cruzás a hablar y apareció hablando un cordobés que estaba en pedo y Culeado, dice, no entendí una mierda. O lo mismo un inglés, ¿viste? Claro. No te entiendo nada. ¿Qué mierda dijiste, boludo? Es Peter Lanzani que está con nosotros. Peter vuelve al teatro, vayan a verlo. El Emperador de Ghent, 2 y 11 de septiembre, plateanet.com, ahí consiguen las entradas. Bueno, hace un año que vas a terapia, ¿no, Peter? Hace un año que voy a terapia, sí. Hoy los jueves justo hacemos el club de terapia acá. Bien. ¿Qué días vas? Voy los lunes. Dijimos Arranco la semana. Un día que los que no dijimos. Sí, ¿presencial?
Presencial, sí. O sea, si lo tengo que hacer a distancia, lo hago porque prefiero hacer, pero se avanza mucho más. Sí, presencial. viste, presencial es mucho más. Es otra cosa. Y me pasa que a veces, viste, cuesta arrancar la semana yendo, pero después salgo de ahí, es como... Los días que vas sin nada, bueno, los días que vas sin nada, de repente aparece un globo ahí. Son los mejores días, ¿viste? Cuando decís, uy, que me está dando un poquito de fiaca y de repente vas y es la sesión que sentís que más avanzaste porque uno, ¿viste? No sabés, no es que vas a una clase y te toman un examen y es aprobado. Porque además no sabés con qué te sale el otro tampoco. No, es impresionante. La verdad que es increíble. ¿Nunca habías hecho? Nunca había hecho. Mirá. Siempre me pareció interesante. He leído libros, pero nunca lo había hecho. Y el año pasado lo empecé y nada, no pienso dejar en lo más mínimo porque me cambia la vida, por lo menos me pone un chip para ir para adelante y me ayuda muchísimo. Y ¿Por qué? mi psicóloga es fantástica. Le mandamos un beso. Es muy inteligente, es muy inteligente. Y eso es lo que más me... Te va a aumentar, ¿eh? No digas así porque te va a aprovechar para aumentar. Esperemos que no, pero está bien. La verdad que me cambió la vida. Que querés. Claro. Me cambió la vida, te la cambió verdad la me vida. cambió la vida. Viste que a La verdad veces me cambió la decís, vida. qué capo, qué capa. Y después estás pensando, yo seré muy boludo. Soy tan fácil de leer. O puede ser las dos, puede ser las dos. Puede ser las dos cosas, no sé Ambas si- son correctas. Me parece que soy muy simple. Ambas son correctas. Bien. ¿Y revisás mucho el pasado o no? Sí. ¿Por Estamos qué? ahí. Sos joven, pero tuviste una vida hasta ahora movida, súper movida. Y muy movida, sí. Súper movida. Y uno no se da cuenta porque quizás, no sé, quizás lo tomás como algo natural, pero nosotros, con todas las cosas que hicimos ponerle con Cris Morena, para nosotros era natural, pero de repente eran 91 Grand Rex en una temporada, hacíamos 3 funciones por día. ¿Cuántos años tenías, Peter, ahí? Y entre 16 y 20 años, Muy 21, pendejo. una cosa así. Era un delirio lo que vivíamos. Claro, y si no tomás esa distancia, o sea, es Claro. un re buen momento para hacer terapia, mucho después donde podés tener esa perspectiva, Sí. decir, qué chiquito todo lo que hice. Sí, y si hubiese sabido que era así, quizás lo hubiese hecho ahí, Claro. en el Claro, momento. en ese momento. Quizás lo hubiese hecho en el momento. Creemos que todo lo podemos y la verdad es que somos insignificantes y está bueno a veces saber perder. Y saber que necesitamos de otro que nos ayude. Claro, que después es ganar, porque Y después te es parece ganar. que es perder cuando no Exactamente. Yo tenía un profesor, de hecho, de colegio de educación física que hacía los equipos él, cuando, no sé, jugábamos al fútbol o algo, decía, bueno, ¿usted qué número elige? 4. Usted ganó. Pero así como ganó, usted perdió. Va para aquel equipo. ¿Qué Y después dijo, decía, señor? usted tal, usted perdió, pero ganó. Va para aquel equipo. No Bien. tenía sentido, pero hoy más grande es... Lo entendés Ok, un poco. claro. Ok. Bien. ¿Y en ese momento era fiesta todo o te angustiaba? No sé. No, fiesta, Fiesta. te diría. Sí. Fiesta total. Alguna vez, obviamente, te Sí, podés sí. llegar a angustiar, pero te diría que dentro de todo estuvimos cuidados, teníamos un grupazo, entre nosotros nos llevábamos muy bien, eso ayuda mucho. Y a veces era más de la emoción, a veces era más de extrañar, a veces era más de estar sobrepasado. Era. Porque no dejabas de ser un pibe y no dejabas de ser un Claro. trabajo profesional. O sea, Claro, tenías y- un contrato de por medio Claro. y había que cumplirlo también. Pero era un viaje egresado también. Un De alguna poco. manera u otra sí, éramos pibes. ¿Y Nos tú- divertíamos, pero siempre fuimos muy profesionales, ¿eh? Sí, todos los que salen de la escuela de Cris Morena profesionales. lo son también. Muy profesionales, sí, totalmente. Pará, ¿y tuviste viaje egresados? ¿En la vida Tuve real? viaje egresado, sí. No eran tan divertidos como las giras. No te creas, estuvo bueno viaje egresado. Me imagino. Las Pero pará, giras eran divertidas igual, era otra cosa. digamos, ¿esperaste algo de Casi Ángel para tomarte un avión, algo así? ¿Hubo? ¿O no? Hubo una movida así, que en la historia había como un lugar mágico en Casi Ángeles que se llamaba Udamón. Y no se sabía bien qué era Udamón, ¿viste? De hecho, creo que no hay escenas en Udamón, o hay algunas tiempo después. Entonces ahí pasaba de Udamón, era cuando o no cerrabas contrato o te ibas una semana de viaje egresados, entonces era como wow. Te fuiste a Udamón. Se fue a Udamón. Muy bueno. Y cuando volvías, ¿qué pasa en Udamón? No te estuvo- puedo contar. Quedó Pará, ahí. ¿y cómo fue el viaje egresado para vos, siendo conocido?
No, divertidísimo. ¿Entrada Grisú? Sí. Yo me fui a Brasil. Ah, Brasil, ok. Me fui con mis amigos. Yo me había cambiado de colegio. Me fui con mis amigos del colegio, del colegio que iba antes, que fui toda mi vida. Cagamos de la risa, o sea, estar con los pibes, hacíamos un poco de deporte, salíamos de joda, nos cagábamos de risa. Bien. Se tomaba alcohol y Pero se menos divertía. argentinos. ¿Tuviste menos presión de famoso porque había menos argentinos y argentinas en Brasil? No, todos argentinos. Todos argentinos. Todos Estamos en argentinos, todos lados. todo un delirio atómico y era como... igual bien, qué sé yo. La llevaba todo lo que podía. Dentro de todo el viaje de egresados fue... Normal. Divertido porque fue normal y fue ameno. Otras veces de salir a bailar no era tan así, pero bueno, por suerte la pasé bien. Cuando hacías deportes, porque me cuentan, sos conocido jugando al fútbol, por ejemplo, te busca el rival, te putea, te pegan, te buscan quilombo con el árbitro. ¿Esa la sufriste o no? Esa la sufrí en rugby. En rugby. Sí, ya llegaba un momento que yo jugaba porque nada, a mí el club me hacía muy bien y me sigue haciendo, sigo teniendo los mismos amigos. ¿Qué club era? Alumni. Alumni. Y nada, llegó un momento que los contrarios, viste, ya te iban a querer fajar al pedo. Y fue como, bueno, me parece que tengo que dejar de jugar, viste. ¿Y vos calentón o no? Sí, calentón, en la cancha bien, calentón. lo normal, lo justo y necesario. Pues si me comí un viaje legal, bueno, no sé, estás jugando un deporte de contacto. Claro. Pero éramos muy pibes, ¿viste? Yo dejé de pibe también. Pero fantaseabas con jugar al rugby así, tipo, en los Pumas. ¿Tuviste ese sueño o no? Bueno, cuando uno es chico, sí. Pasa que después ya de grande era como nada que ver, ¿viste? Hoy recién el rugby está empezando a profesionalizarse un poco. Algunos jugadores... Sí. Que si les va bien en su club pueden tener una ventana para pasar a alguna franquicia, para ver si lo llevan afuera, o sea, todavía es medio complejo. Cuando yo dejé a los 17 años, imagínate que imposible, para mí era un juego, estar con mis amigos, hacer un tercer tiempo y quedarnos jugando un picadito de fútbol después. Era como más una colonia, te diría. Peter, tenemos acá una actividad que hacen los invitados. Bien. Que nos dan 5 requisitos para estar en pareja con esa persona. Perfecto. Te leo algunos, por ejemplo. Dale, a ver. Julieta Ortega dijo que quiera tener sexo casi todos los días, que no sea miserable y si quiere pagar siempre él en todos lados mejor, que haya leído un poco, que sepa mucho sobre algo. Muscari dijo que tenga algo para admirar, que le deje probar su plato de comida. Claro. Toto Kirchner dijo que odie las películas de terror. Te tiro algunas, ¿viste? Sí. Carla Quevedo, siempre leemos la de Carla porque dijo que no le tenga miedo al juego anal. Sí. Bueno, hay de todo. Con todas. Sí, Carlita Conte dijo que no quiera tener sexo todo el tiempo, que cocine, que sea alto, que no quiera convivir. Requisitos. Bien. Queremos los 5 requisitos de Peter Lanzani para estar en pareja con él. Anoten. Para mí sentido del humor es esencial. Bien. Te tenés que reír. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. ¿Viste? A mí el humor negro, un poquito negro me gusta. Claro. Me gusta, me sirve. Que no se ofenda. Que no se ofenda y a lo sumo ahí en el momento, no sé. O sea, perfecto. Me conozco y sé que tengo buen corazón como para poder hacer un chiste. Que sea compañera para mí también es esencial. Más con el medio que nos envolvemos, ¿no? A veces son tiempos medio tiranos, a veces los laburos son medio extraños y que de alguna manera u otra pueda acompañarte de esa manera a mí me parece importantísimo. Bien. Te quedan 3. Me quedan 3. Sí. Bueno, que le guste el cine y el teatro. Sí, claro. Sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como, bueno, perfecto. Ok, vamos a hablar de Shining, ¿viste? Como, te voy a presentar toda la película que quiero. Bien. Que me cuide también, ¿por qué no? Bien. Y no sé cuál más. Una más. Que le guste viajar, que le gusten los animales. Bueno.
No es tan difícil salir con Peter. Nah. No es tan difícil. Ojo, pero... Ojo. Pero, no, sencillo, ¿viste? Las cosas... Mejor... Porque después nos ponemos rebuscados a buscar cosas y nos olvidamos que lo esencial es otra va por otro lado, ¿viste? ¿Y que sea al medio o mejor que sea de otro lado? Eso, viste, que mucho no se elige tampoco. Claro, pero no, yo estoy en pareja y mi pareja no es del medio, así okay, que... no sabía. Pero he estado con gente del medio y está bien también. Está bien. A veces uno tiende a, porque no sé, te moves todo el tiempo acá. Te moves todo el tiempo en el mismo lugar, hay un terreno medio allanado que conoce, viste, de ese mundo y los tiempos medio tiranos de un rodaje o lo que sea. Claro, que decís, estamos tantas horas esperando, bueno, pongámonos de novio. Y estoy siendo suave, además, pero en esta ocasión, por suerte, no. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a verlo a Peter en teatro. Vamos a verlo el 2 y el 11 de septiembre, Teatro Broadway. Entradas en plateanet.com, El emperador de Gint. Exactamente. Gracias. Bueno, invitadísimos. Sí, así que después, si tienen ganas, ahí estaremos. Están invitadísimos, por favor. Gracias, Peter. Muchas gracias Hasta a ustedes. la próxima.